es el tema del día, el paro nacional, no solamente por lo que ha generado en la calle, sino también por las lecturas que ha aplicado el gobierno nacional, la propia central sindical y además por los interrogantes que plantea a futuro. ¿Pero qué ha pasado a lo largo de la historia política argentina reciente con los paros? Esta noche le agradezco a Marcelo Bermolén, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que esté con nosotros. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? Todo muy bien, un placer acompañarlo, Silvia. ¿Te afectó el paro hoy o no? Sí, en realidad, bueno, trabajé desde casa con el tema del informe de paros, muchas notas, muchas entrevistas, así que fue un día de trabajo para mí. Sí, para muchos de nosotros hoy, ¿verdad? Es verdad. Así es. ¿Por qué los paros se han vuelto una herramienta recurrente, especialmente desde la vuelta de la democracia hasta este año, en los distintos gobiernos argentinos? ¿Por qué el movimiento sindical argentino recurre al paro de una manera lineal y regular en todos los periodos de gobierno para manifestar su opinión o su discordancia respecto de las políticas oficiales? Bueno, a lo largo del retorno a la democracia, desde el 83 hasta ahora, el paro de hoy es el número 44, ¿no? 44 paros en un poquito más de 40 años de democracia. Uno diría que el promedio es un poquito más de un paro por año, parecería que es un número razonable. Sin embargo, cuando uno desmenuza eso, se encuentra que los paros generales se han concentrado en casi 21 años de democracia. Durante 19 años de esos 40 no hubo paros. De esos 19 años, casi todos los años corresponden a gobiernos peronistas. Solo un presidente no peronista tuvo la posibilidad de tener un año sin un paro general y fue Mauricio Macri en el 2016, ¿no? Lo que uno ve es que hay una desproporción, un comportamiento dual del sindicalismo en la Argentina. Se comporta de una manera con los gobiernos filoperonistas y se comporta de una manera completamente diferente con los gobiernos no peronistas. Eso genera un coeficiente, indicadores muy distintos, ¿no? Muy contrastantes. Entonces, lo que podemos decir es que de estos 44 paros, el 64% de los paros fueron hechos a 4 presidentes no peronistas en apenas 12 años de gobierno. Sí. Entonces, uno ya ahí empieza a notar la desproporción, ¿no? Sí, Marcelo, hay una cuestión en particular sobre la que me gustaría que nos podamos detener y tiene que ver con lo que pasa con el gobierno de Javier Milei, porque son 5 meses de gobierno. Y sin embargo, vamos a observar en esta placa qué es lo que ha pasado con las medidas de fuerza. Esto que vemos aquí, ¿no? Es la cantidad de días a que se le hace a los presidentes de la democracia el segundo paro, ¿no? El segundo paro general. Es el segundo, exacto. Y ahí lo que vemos es que el ratio, ¿no? Este es el ratio, la cantidad de paros por días de gestión. Cantidad de paros por día de gestión. Ahí Milei se convierte hoy en un nuevo récord, ¿no? Desplaza a Fernando de la Rúa, que tenía el promedio más alto, 92 días. Un paro cada 92 días de gestión, lo tenía Fernando de la Rúa. Bueno, lo desplaza Javier Milei porque con el paro de hoy, Javier Milei tiene en 151 días 2 paros generales, es decir, que la marca queda en 75,5, ¿no? Los 3 presidentes que tienen las marcas más importantes son Milei con esta marca, Fernando de la Rúa con 92 días, un paro cada 92 días y Alfonsín con un paro cada 157 días, ¿no? Pero me gusta mirar esta cuestión, porque los paros se suceden, pero el estilo de liderazgo y la fortaleza política no es la misma. La que tuvo el estilo de liderazgo de Fernando de la Rúa es muy distinto de que, por lo menos en este momento, hoy tiene el presidente Javier Milei. Y no solamente es una cuestión de estilos, sino también, si seguimos de cerca distintos estudios de opinión pública, lo que muestra es que hoy el presidente tiene mucho respaldo popular. Así es. Así es, si uno mira, digamos, el comportamiento del sindicalismo, está repitiendo la misma conducta que le impuso a Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa a 147 días había tenido 2 paros. Milei los está teniendo a 151, más o menos en la misma cantidad de tiempo, en 5 meses, alrededor de 5 meses, están sufriendo la misma cantidad de paros. Más allá de los números, digo. Pero sin embargo, de la Rúa no era un presidente que tuviera la popularidad o la fortaleza que está mostrando Javier Milei. Javier Milei tiene, por un lado, el apoyo de buena parte de la sociedad argentina
Y por otro lado, el sindicalismo no es el mismo de aquella época, ¿no? Me parece que el sindicalismo está mostrando debilidad, flaqueza, división. Es un sindicalismo dividido, donde el ala dura está empujando al resto de los sindicalistas, de la parte más dialoguista, pero me parece que también, yo pensaba hoy quién ganó, quién perdió con este paro, ¿no? Me parece que perdimos todos, perdió la mayoría de los argentinos, perdió el sindicalismo porque se ha desgastado nuevamente hoy, y perdió el gobierno porque, digamos, de alguna manera también el embate se siente, ¿no? Ahora, fijémonos qué pasa con el mundo sindical. La izquierda, con el pollo sobrero, el sindicalismo clasista, quiere ir a un paro por 36 horas. El nudo de la CGT, los sindicatos tradicionales, la mesa de poder de la CGT no quiere ir a un paro. Quiere tener una negociación política, forzar cambios, hablar con senadores de otros partidos políticos. Ellos mismos la próxima semana van a estar en el Senado y van a exponer. Quieren hablar con gobernadores de todos los signos políticos. Allí la actitud es diferente. Y hay una tercera posición, que son los gremios kirchneristas, Pablo Moyano, la Asociación de Pilotos, los gremios que de alguna manera van a salir a la calle a manifestarse contra la privatización de Aerolíneas Argentinas, que quieren una cosa diferente. El sindicalismo puede estar dividido, pero no pierde el objetivo de la protesta. Nada descarta. No pierde el objetivo de la protesta. Lo que uno ve es una imagen desgastada del sindicalismo frente a la sociedad. Pero sus objetivos se vienen cumpliendo, ¿no? Cuando se desarrolló el primer paro general, el sindicalismo se propuso voltear el DNU y voltear la ley ómnibus. Y lo consiguió de alguna manera, ¿no? Consiguió protección judicial para que no se aplicara el DNU en materia laboral. Consiguió que el Senado volteara el DNU, consiguió que en el Parlamento cayera la ley ómnibus, y en la segunda versión de esta nueva ley ómnibus consiguió reducir de 60 artículos a 15 la reforma laboral. Vaya si no consiguió el objetivo de frenar, moderar el impacto que tenían las propuestas de Javier Milei hacia el sindicalismo. Hoy la propuesta, la marcha, se centró en la presión a los senadores, ¿no? A los senadores que están debatiendo, tras la media sanción de diputados, la ley de bases, y el objetivo es o que la ley se caiga en el Senado o que la ley sea reformada y vuelva a la Cámara de Diputados. Lo que sucedió hoy es también que el gobierno no consiguió las firmas, ¿no? Entonces, el debate se ha alargado. De alguna manera, el objetivo los sindicalistas lo van consiguiendo, ¿no? Marcelo, no solo la CGT está desacreditada ante la opinión pública y fragmentada también, por lo tanto no tiene el poder que tuvo años previos, no tiene el poder de Saúl Ubaldini, por ejemplo, sino que también su representación, su base de sustentación cayó. Hay menos trabajadores, no solo afiliados, sino trabajadores en relación de dependencia ante el auge de cuentapropistas, informales, es decir, representan a un universo de personas menor y con menos tal vez impacto y eco en la sociedad. ¿No ves ese fenómeno también? Me parece que al sindicalismo le cuesta mucho hoy mostrar músculo, ¿no? Por eso ha encontrado la necesidad o ha tenido la necesidad de asociarse a los movimientos piqueteros para ganar, digamos, masividad. Ha perdido representación. La Argentina es una economía, buena parte de la economía está en negro de la Argentina, ¿no? Entonces hay muchos trabajadores fuera del sistema, por fuera del sistema. Y por si fuera poco, las nuevas generaciones miran, digamos, la forma del trabajo de otra manera, con otra perspectiva. Han cambiado las formas de trabajar, no se sienten representados los jóvenes por estos caciques sindicales que son perpetuos, diría yo, ¿no? La uberización de la economía. Exactamente. Algunos de estos sindicalistas están hace 30 o 40 años, digamos, liderando sus sindicatos, son caciques perpetuos, ¿no? Con negocios montados alrededor de los sindicatos, con cierto nepotismo, ¿no? Negocios que están montados alrededor de sus propias familias. ¿Por ejemplo? Moyano, por ejemplo, que ha montado alrededor del sindicato de camioneros toda una cantidad de negocios, que ha puesto a sus hijos a cargo de gremios de alguna manera satélites. Pero tienen convenios muy interesantes, ¿no? Eso también hay que verlo, porque tal vez no salen a la calle o salen de alguna manera, pero tienen una muñeca política para negociar. Sí, es evidente que se han ido acomodando con el tiempo, ¿no? Digamos, Cristina empezó a sufrir paros
cuando se distanció de Hugo Moyano, ¿no? Y empezaron los planteos al final de su segundo mandato por el impuesto a las ganancias. Macri consiguió ser el único presidente no peronista que terminó su mandato porque negoció con Hugo Moyano. Pero vamos a ver esto. Tenemos, en base a tu estudio, a tu trabajo, unos datos muy interesantes para mirar. Vamos a trabajar con dos placas. La primera de ellas tiene que ver justamente con la cantidad de paros que ha tenido cada presidente. ¿Qué es lo que vemos en estos cuadros? Bueno, allí están la cantidad de paros que sufrió cada presidente. El récord lo sigue teniendo Raúl Alfonsín, con 13 paros en esta disputa que tuvo en aquel momento con Saúl Ubaldini, y con la idea de reformar, generar una reforma en el modelo sindical, aquella famosa ley Mucci, del ministro de Trabajo que se llamaba Antonio Mucci, que se perdió por un voto en el Senado, ¿no? Que hubiera cambiado seguramente buena parte de la historia. Alfonsín sufrió 13 paros generales, Menem sufrió 8, al igual que De la Rúa, pero Menem lo sufrió en 10 años, mientras De la Rúa lo sufrió en apenas 2 años, ¿no? Duhalde fue el único presidente, digamos, que no tuvo mandato electivo, sufrió 2 paros en el poco tiempo que estuvo. Néstor Kirchner tuvo un solo paro que fue de apenas horas, al final de su mandato. Cristina tuvo 5 paros en el segundo mandato, es decir, en el primer mandato no tuvo paros generales. Mauricio Macri tuvo 5 paros en un solo mandato. Sí, pero es muy interesante ver esto, ¿no? Con la diferencia y la presión que existe siempre entre el kirchnerismo y el macrismo y viceversa, resulta que los dos presidentes tuvieron el mismo número de paros. El mismo número de paros, yo diría que ahí es comparable más el segundo mandato de Cristina con el único mandato de Mauricio Macri. Lo que es llamativo es, si la placa la reaparece, es que Alberto Fernández, en medio de una crisis enorme, con deterioro económico, alta inflación, récord de pobreza, deterioro de la vida de muchos argentinos, el sindicalismo pareció tener una modorra, pero pareció dormir ahí, ¿no? Y lo convirtió Alberto Fernández en el único presidente sin reelección que termina un mandato sin paros generales. Tal vez haya tenido que ver que atravesar la pandemia, los ATP, la ayuda a los empresarios chicos, a los trabajadores, que por lo menos en una parte hizo que... Eso justifica una parte del mandato, ¿no? Yo diría la primera mitad. Sin embargo, los últimos 2 años fueron los más graves y uno no puede decir que por la cantidad de tiempo no le hicieron paros. A Fernando de la Rúa en 2 años le hicieron 8 paros. Marcelo, y más allá de la clave política, ¿no se puede leer también en ese cuadro que el sindicalismo lo moviliza más la recesión y la caída del poder adquisitivo que la inflación? Porque vos mira, Alfonsín tuvo inflación muy alta y bueno, sí, claro, Alfonsín tuvo inflación muy alta, pero hubo recesión con De la Rúa y recesión ahora con Milei. Digamos, ¿no se puede leer eso también, más allá de la lectura política que es válida? Se pueden leer los contextos, ¿no? Y a mí me parece que es importante también a lo cuantitativo agregarle lo cualitativo. Pero el sindicalismo ha sido tolerante con los gobiernos peronistas de una manera que no lo es y no lo ha sido con los gobiernos no peronistas. Vamos a ver entonces la otra placa, de acuerdo con tu trabajo, que justamente apunta a esto. ¿Cuántas veces se ha parado en la Argentina de acuerdo con el signo político del gobierno? ¿Con qué nos encontramos? 44 paros generales con el de hoy, con el que todavía está, digamos, en marcha. De esos 44 paros, 28, el 64% se le planteó a presidentes no peronistas que apenas gobernaron 12 años de la vida democrática de la Argentina. Y de esos 4 presidentes no peronistas hay que decir que Alfonsín y De la Rúa no terminaron su mandato. Mauricio Macri fue el único que lo completó y Javier Milei recién lo está empezando, ¿no? Me parece que ahí hay una clave. Vos me preguntabas recién el tema de lo económico. El sindicalismo le toleró a Carlos Menem un plan Bonex y un proceso hiperinflacionario, ¿no? Entonces, me parece que hay una posición del sindicalismo. El sindicalismo tiene una historia y una cultura vinculada al gen peronista. Y cada vez que un gobierno plantea reformas, lo hizo Alfonsín, lo intentó hacer Mauricio Macri, lo está intentando ahora Javier Milei, el sindicalismo reacciona de manera virulenta, defendiendo corporativamente algunas situaciones, ¿no?, que vienen dándose de hace años. Marcelo, ¿y vos pensás que es por esta situación entonces por la cual una sociedad como la Argentina, que de acuerdo con lo que ha dicho el propio presidente Javier Milei, tiene el 50% de su población en estado de pobreza, no permea a la posibilidad de adherir
de manera más intensa a los paros? ¿Pensás que es por un signo partidario o por alguna otra cuestión? Porque, digamos, elementos económicos, impacto de las medidas económicas, el ajuste sobre la sociedad se nota y la recesión se nota también. Y sin embargo, el paro no termina de permear tan intensamente. No termina de permear tan intensamente porque la gente se ha cansado, se ha desgastado la imagen de buena parte de la clase política de la Argentina y diría con más intensidad de buena parte del sindicalismo, ¿no? La gente entiende que estos sindicalistas no los representan más sus propios intereses que los intereses de los trabajadores en general, ¿no? Y la gente se ha desgastado. La crisis económica también empuja a que la gente no pueda parar. Necesita trabajar, necesita ganar el dinero, no puede perder el presentismo, no puede perder la posibilidad que tiene de llegar a fin de mes. Tengamos en cuenta que están cambiando las cuestiones que tienen que ver con lo que más le preocupa a la sociedad. Ahora de la inflación, uno de los mayores temores tiene que ver con perder el empleo. Además. Con perder el empleo. Bueno, yo creo que el sindicalismo, si hiciera las cosas bien, yo creo que se apresuró con el primer paro. Claramente, Milei fue el presidente que sufrió el paro más rápido en la historia de la democracia. Mientras a Alberto Fernández no le hicieron ninguno en 4 años, a Javier Milei se lo hicieron en apenas 45 días de haber asumido. Me parece que fue un error del sindicalismo ese primer paro. Hoy, recién hoy, debería haberse llevado a cabo la medida de fuerza, si uno ve el contexto, con el deterioro económico, con lo que está sufriendo la sociedad, pero aún así la sociedad parece estar dispuesta a mayores sacrificios que en el pasado y a sostener un gobierno, porque uno de los factores que uno podría leer es que las huelgas intensas y repetidas terminan desestabilizando a los gobiernos no peronistas, ¿no? Entonces, la gente no está dispuesta a que el sindicalismo desestabilice a este gobierno, ¿no? Por lo menos esa es un poco la visión que se tiene. Los argentinos, los trabajadores incluso, creen que a Milei hay que darle una oportunidad. Marcelo, uno de los líderes más duros con el gobierno dentro de la CGT es Pablo Moyano, y hoy se volvió a referir en muy duros términos contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Digo, se volvió porque en su momento había dicho que había que tirarlo al río en vez de llevarlo en andas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy y te preguntamos qué te parece. De la CGT. Seguramente se va a hablar con todos los gobernadores del peronismo con el objetivo que se voltee la ley de bases. Y como dijo la compañera, seguramente si se trata el 23 o el día que se trate, seguramente muchos sectores de la sociedad se van a movilizar. Los compañeros aeronáuticos van a ir a defender aerolíneas y es una obligación estar ese día. Pero también lo dijo Andrés y lo dijo Héctor, lo principal lo que puede llegar a pasar adentro. Ojalá, más allá que digan que la CGT extorsiona, que esto también sirva para aquellos senadores o senadoras que están todavía dudando el voto. Creo que hay una gran mayoría del pueblo argentino que no quiere que esa ley salga adelante porque perjudica no solamente en lo laboral, como se explicó, sino un montón de actividades del Estado. Y que Caputo se solera y dice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de los 45.000 millones de dólares, es como que Barrera habla de la familia, ¿no? La verdad no tienen cara esta tipo. Lo comparó con Barreda, también no descartó Pablo Moyano un tercer paro general si el gobierno continúa con su política económica. ¿Vos creés que el alma, el corazón de la CGT está más cerca de esta postura de Pablo Moyano o de otros líderes que tal vez son más dialoguistas como Gerardo Martínez? Primero voy a hacer hincapié en el lenguaje, ¿no? Me parece que hay un lenguaje amenazante todo el tiempo, digamos, sobre todo de Pablo Moyano, y desestabilizante, uso esta palabra desestabilizante, en el primer paro y en este segundo acaba de utilizar la palabra voltear. Voltear, ¿no? Digamos, a los gobiernos se los voltean, se los sacan, se los hace caer. Entonces, habría muchas palabras, impedir que la ley salga, evitar que se sancione, ¿no? Él utiliza el verbo voltear, lo cual es llamativo, por un lado. Por otro lado, creo que él no lidera la opinión mayoritaria de la CGT. Me parece que, como bien decía Silvina, hay una cantidad importante de líderes sindicales que han empezado a entender que el paro repetitivo no va a ser la solución de aquí en más. Hay que empezar a negociar, hay que empezar a dialogar, hay que empezar a consensuar. La Argentina necesita acuerdos, diálogo. De hecho, hoy Héctor Daer, en una entrevista, manifestó, a propósito de cuando se le preguntó sobre esto de nos están llevando a un extremo, Daer aclaró esta cuestión y dijo, no es que nosotros vamos a radicalizarnos, nosotros no vamos a tomar el poder, no es lo que queremos. Nosotros queremos que el gobierno corrija el rumbo de la política económica y sus efectos sociales. Y rápidamente
si bien no descarta nada, claramente pone en otro plano, lo hizo también Andrés Rodríguez, los gordos. Este es el sector de los gordos, ¿no? Popularmente se los conoce de esta manera, es la mesa de poder chica de la CGT. No les interesa una nueva medida de fuerza en lo inmediato. Insisto, van por la negociación política a ver si la habilidad que tienen con los convenios se traslada luego en el Senado. Y me parece que al gobierno también le conviene acordar, ¿no? Pero el gobierno salió a prometer látigo. ¿A qué se referirá? Látigo, bueno, ¿eh? Así el gobierno sonó. siente que le ha concedido demasiado al sindicalismo, a la CGT, con esto que yo venía diciendo, ¿no? Digamos, de 60 artículos la reforma se redujo a 15, se le quitó, digamos... ¿Pero qué más puede ser? Es el látigo, la promesa de látigo, de endurecimiento. Bueno, en no. todo caso, ¿cuál es la respuesta, verdad? Depende, digamos, cuál es la idea del gobierno, ¿no? Me parece que a su antiguo aliado Barrio Nuevo también, digamos, le ha hecho, digamos, algunas acciones. Me parece que no sé si el gobierno está en condiciones de endurecerse como lo promete, ¿no? Una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno hace, ¿no? Y el gobierno ha demostrado que cuando se plantean situaciones difíciles, sabe retroceder, sabe detenerse. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es encontrar una salida de diálogo. No creo que el sindicalismo pueda seguir con el paro tras paro, el paro repetitivo, ni que el gobierno pueda radicalizarse contra los líderes que representan a la clase trabajadora, ¿no? Sí, seguramente para pensar en otro momento, Marcelo Vermolen, nos preguntaremos si es posible sostener derechos individuales estando o no teniendo una representación sindical y cuál sería el modelo adecuado para sostener la defensa de esos derechos en un mundo en el cual el trabajo cambia de manera permanente y necesita la inclusión y la formalización de sus trabajadores, no solamente por lo que representa esto, sino para mantener su sistema previsional. Pero eso lo dejamos para la próxima. Dale. En el próximo encuentro. Marcelo Vermolen es el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y nos ha acompañado esta noche para pensar el tema del paro y del trabajo. Y Leandro, vamos a seguir hablando de economía.